¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Barragán López. Soy estudiante de bachillerato con carrera técnica en comunicación por parte del Instituto Cultural Jardines. A lo largo de 7 años me he dedicado a la investigación propia y vulgar, y me atrevo a utilizar la palabra vulgar, ya que carece del método científico para realizar dicha investigación en materia de delitos sexuales perpetrados en contra de menores de edad. Además, he sido voluntaria en redadas cibernéticas para la detención y denuncia de grupos directamente relacionados con este tipo de delitos en redes sociales. Además, he tenido en mi posesión los testimonios de colegas y amigos que se han inmiscuido en lo que hoy conocemos como la red profunda o la internet profunda, para que ellos puedan contarme cómo son las páginas en donde se promueve este tipo de comercio ilegal, cuáles son los modus operandi, cuáles son los precios y sobre todo lo que se puede encontrar ahí. Han funcionado como testigos oculares, mas no han realizado ninguna acción de compraventa. Es por eso que esta conferencia lleva el nombre de Infancia, la nueva moneda de cambio entre los depredadores sexuales. En esta conferencia lo que podremos encontrar y lo que podremos ver serán los rostros y escucharemos los testimonios de aquellas víctimas, a las cuales solamente se les ha dado un breve espacio en el periódico, en un noticiero, o simplemente han sido silenciadas. El material que están a punto de escuchar puede ser molesto para algunos espectadores, por lo que se recomienda discreción. Lo que nos lleva a cuestionarnos ¿qué es la trata de personas? Es importante que conozcamos este concepto para la correcta comprensión de la conferencia. El protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas del año 2000, o mejor conocido como el Protocolo de Palermo, recita lo siguiente en cuanto al concepto. Se deberá entender la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, todo esto refiriéndonos a la definición de la trata de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción para distintos fines de explotación. Y no solamente con explotación nos referimos a la explotación laboral, sino también en materia sexual, trabajos forzados, la esclavitud o incluso la extracción de órganos. Cabe destacar que nuestro país, México, ha sido el protagonista de horrorosos escenarios para este tipo de delitos. Algunos, y precisamente los dos casos que veremos en esta conferencia, uno de ellos ha sido un fenómeno mediático, y el otro solamente se le ha dado una menor difusión, y apuesto a que muchos tal vez ya no recuerden el segundo caso. Para abrir este espacio me gustaría iniciar con una frase, la cual dice así. Más allá de la tolerancia, se debe enseñar el respeto absoluto hacia todas las personas de cualquier edad, aunque tengan alguna discapacidad o hablen alguna lengua distinta a la nuestra, o tengan una creencia diferente. Si bien escuchamos esta frase nos invita a la sana convivencia, nos exhorta al buen comportamiento hacia nuestros semejantes. Es inevitable pensar que o tal vez un sociólogo, un psicólogo o algún estudioso del comportamiento humano haya recitado esta frase llena de buenos valores. Pero ¿qué pasa cuando realmente nos enteramos del verdadero autor de esta frase? Quien se encuentra detrás de estas palabras es Naasón Joaquín García, quien es actualmente el líder de la iglesia conocida como la Luz del Mundo y proclamado por sus feligreses como el apóstol de Jesucristo, quien actualmente enfrenta una condena de 16 años y 8 meses en una prisión de Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles, California, acusado de múltiples delitos graves, de los cuales destacan trata humana, violación a menores de edad y producción y posesión de pornografía infantil. Ahora, ya que conocemos al menos una parte de quién es Naasón Joaquín, más adelante ahondaremos un poco más en su vida, nos lleva a la pregunta, ¿cómo es que un hombre que proclama santidad, que proclama ser inmaculado, puede tener este tipo de comportamientos? Precisamente para esto realicé una investigación, no solamente sobre sus conductas o sobre quién es Naasón Joaquín. Para entenderlo tenemos que conocer la historia de la iglesia. Para esto, realicé una llamada a una de las oficinas principales situadas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra la sede principal de la Iglesia La Luz del Mundo. Por mi seguridad, adopté un seudónimo y pedí información sobre esta iglesia. Además, entré a la página web en donde, se proclaman o se establecen
y dan a conocer al público su misión, visión y valores. Pero al momento de realizar esta investigación, obviamente cada iglesia tiene o pertenece a alguna denominación. Es por esto que realicé esta llamada. La voz de la persona que me atendió era la voz de un hombre, una voz anodina, sin algún objetivo de tal vez realizar una conversión de religión en mí o por convencerme para pertenecer a sus filas. Cuando pregunté por la denominación, yo esperaba obtener una palabra, tal vez como evangelista, pentecostal, presbiteriana, etc. Sin embargo, las palabras que yo recibí fueron las siguientes. En cuanto a la denominación, la Iglesia de la Luz del Mundo es conocida como la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, asociación religiosa. Esto cabe destacar que así ya se tiene el registro ante gobernación. Y volví a ser insistente en cuanto a la denominación de la Iglesia, ya que obviamente no se resume, esto no se puede resumir en una sola palabra. A lo que el hombre me responde que es conocida como la Iglesia de Jesucristo. Para que podamos entender un poco el funcionamiento de la Iglesia, es importante que conozcamos desde sus inicios. La Iglesia de la Luz del Mundo fue fundada en el año de 1926 por su fundador Eusebio Joaquín González, quien posteriormente cambiaría su nombre a Aarón, esto supuestamente tras haber recibido un llamamiento o una visión celestial, en donde se le ordenaba cambiar su nombre. Posteriormente a eso, en el año de 1952 se funda la colonia La Hermosa Provincia. ¿Qué es esto? Una colonia en donde existe mercado, existen comercios, hospital, escuela, pero adoptados principalmente por la Iglesia La Luz del Mundo. Ahí se concentra un gran número de feligreses que tienen cerca la sede internacional. Posteriormente a eso, en el año de 1964, muere Aarón Joaquín y lo sucede su hijo Samuel Joaquín Flores, quien continúa la obra y emprende la expansión internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, quien actualmente la Iglesia se jacta de tener más de 5 millones de seguidores y presencia en más de 50 países. Posteriormente a eso, el 8 de diciembre de 2014, Samuel Joaquín Flores fallece debido a un cáncer invasivo muy fuerte y la Iglesia entra en un periodo de angustia, de crisis, por saber quién sería el siguiente en la sucesión. Después de esto, se le convoca a la Iglesia a entrar en un periodo de ayuno, de oración y de mucha intercesión para que Dios revele quién será el nuevo mandatario o el máximo ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo. En uno de los cultos, el encargado de realizar esta ceremonia recibe un papel anónimo en donde se redacta o se resume que tras haber recibido una visión de lo alto y una revelación celestial, el hijo de Samuel Joaquín Flores, Naasón Merari Joaquín García, sería quien lo sucediera. Naasón Joaquín es conocido como el apóstol de Jesucristo, un nombre que la misma Iglesia le dio. En el caso de Samuel Joaquín Flores, fue conocido como el siervo de Cristo o el siervo de Jesucristo. Naasón Joaquín es el último líder y actual líder de la Iglesia La Luz del Mundo. Si bien es considerado por muchos el líder más carismático, por otro lado, hay gente que lo considera el líder más despreciable, repugnante, altivo y soberbio que la Iglesia haya tenido. Ha sido el miembro que más injerencia política ha tenido. ¿Cómo sustentamos esto? En el año de 2019, específicamente el 15 de mayo, en el Palacio de las Bellas Artes se celebró un concierto de ópera, supuestamente celebrando el cumpleaños de Naasón Joaquín, el número 50. Venerado por un inmenso coro precisamente de la Iglesia y también acompañado por múltiples celebridades de la escena política mexicana, entre ellos el diputado Sergio Mayer, que en ese tiempo era presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados en un periodo de 2018 a 2021, y Martí Batres, jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México. Si bien en estos últimos minutos hemos destacado todas las hazañas que esta iglesia ha tenido, pero ¿qué pasa con aquellas historias que no son contadas cada domingo en la iglesia? ¿Qué pasa con las voces y con los rostros de las víctimas, las cuales han luchado interminablemente para que se haga justicia? Víctimas de extorsión,
de trata, de abuso, de violación. ¿Qué pasa con ellas? En este espacio expondremos algunas de ellas. La historia de La Luz del Mundo se ha visto manchada por múltiples denuncias por acoso, por abuso y por explotación en distintos ámbitos, ya sea sexual o laboral. Las denuncias en contra de los miembros de La Luz del Mundo ocurrieron e iniciaron en el año de 1942 con la primera víctima, Guadalupe Avelar, de 11 años, quien denuncia haber sido abusada a esa edad por su fundador Eusebio Joaquín González, quien en ese año él tenía una edad de 39 años. Otra de las víctimas relata los métodos de persuasión que Joaquín González utilizaba con sus víctimas, los cuales incluía regalarles perfumes, chocolates, lencería, todo con el fin de que ellas fueran persuadidas para entregarles su virginidad. Por el otro lado, y de las víctimas más sonadas en donde la historia de la iglesia ha sido fuertemente marcada, inician con Samuel Joaquín Flores, quien sí acumuló una gran lista de víctimas. Anteriormente las víctimas de Eusebio no tuvieron tanta difusión, ya que solamente llegaron a un periódico local, y las cuales, por cortesía del gobierno de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, fueron completamente silenciadas. No procedió ninguna denuncia, no procedió ninguna demanda, solamente se dio como un rumor más. En el caso de Samuel Joaquín Flores, como mencioné anteriormente, sí se tienen registros un poco más abiertos de sus víctimas. La primera víctima corresponde al nombre de Silvia Méndez Meléndez. Todo esto en la década de los 80s. Quien relata lo siguiente: cuenta que con la edad de 13 años fue violada por Samuel Joaquín Flores, y relata el modo en el cual se dio este delito. Ella relata: pasamos al sauna y Samuel Joaquín le dijo a la presunta cómplice que me preparara el jugo, como siempre me lo daba, pero esa vez lo sentí más cargado, porque me sentía entumida del cuerpo y a la vez excitada. Él me jaló muy fuerte, como molesto. Entonces fue cuando él ya me deshonró. Otra de las denuncias más escandalosas que la Iglesia de la Luz del Mundo tuvo, y no solamente por el asalto a una de las víctimas, en este caso la mayoría eran mujeres. En este caso se dio el abuso y un atentado en contra de Moisés Padilla. Todo esto igual en la década de los 80s y también en parte de la década de los 90s. Moisés Padilla relata que a la edad de 16 años fue violado por Samuel Joaquín Flores. Todo esto en un viaje a Puerto Vallarta. Y tras años de silencio, él junto con otro grupo de personas, la mayoría mujeres, deciden juntarse para denunciar los abusos de la iglesia y de sus altos ministros. Todo esto manifestándose afuera del Palacio de Gobernación de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, llegando incluso a la Ciudad de México, y utilizando métodos de protesta muy extremos, como las huelgas de hambre. Entonces, al ver que las denuncias no procedían, muchas de las víctimas retrocedieron en el proceso. Sin embargo, cuando la denuncia de Moisés Padilla se le dio más difusión, él relata y confiesa que los hombres pagados por Samuel Joaquín los secuestraron, los cuales le propiciaron puñaladas, aproximadamente unas 68 a 70 puñaladas, que tocaron órganos vitales. Sin embargo, y afortunadamente, no atentaron en contra de su vida, no tomaron más de ello. También después de esto se les da un espacio en distintas cadenas televisivas, en donde él abiertamente denuncia al siervo de Dios, o al siervo de Cristo como se le conoce dentro de la iglesia, de él haber sido el autor intelectual de su secuestro. Posteriormente a eso, él se refugia en la ciudad de Los Ángeles, California, y donde después de años él funda una fundación de nombre Moisés Padilla Foundation, todo esto con el fin de darle apoyo, seguimiento a las víctimas que han sido perpetradas por ese tipo de delitos.
Si bien la Iglesia durante muchos años se ha jactado de ser intocable, todo esto por cortesía del gobierno mexicano y el gobierno de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, no fue hasta el año de 2019, específicamente el 4 de junio, donde se da la detención de Naasón Joaquín García. Su detención fue el 4 de junio del 2019 en Los Ángeles, California, y sus cómplices corresponden a los nombres de Alondra Ocampo, Susana Medina Oaxaca y Azalea Rangel Meléndez. Una de las víctimas, quien más ha tenido injerencia en este proceso de prisión en contra de Naasón Joaquín García, es la persona y el nombre de Xóchitl Martín. Ella confiesa que a la edad de los 9 años su tía la llevó ante Samuel Joaquín para bailar desnuda, una práctica muy común dentro de la comunidad de las doncellas o de las jovencitas. Muchas relatan que para ellas o se les hizo creer que era una bendición que alguno de los Joaquines las considerara como especial. Entonces en este momento él las llamaba a lo que hoy se conoce como la casa pastoral, donde sostenían encuentros de tipo sexual. Además, Xóchitl Martín, después de ya tener un tiempo dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue considerada como doncella del harem de de Naasón Joaquín, y también como una reclutadora o una groomer. Una groomer o un groomer es aquella persona que se encarga de reclutar y de envolver a jovencitos o a chicas menores para traerlas a estas redes. El despertar de Xóchitl Martín llegó con el descubrimiento de los mensajes por parte de su esposo Sharim. Y un día me levanto, un domingo, cuando desconecto su teléfono y que se activan las notificaciones, me aparece que le dicen, te mando un beso. Y a mí me llamó la atención, dije, ¿cómo que quién le manda un beso a mi esposa? Y pues abro el WhatsApp y veo que donde Naasón le está pidiendo hacer cosas, tomarse fotos. Le dice patrona. En los primeros días del juicio en contra de Naasón Joaquín García y de sus acompañantes feligresas, se fijó una fianza histórica de $90 millones, registrada como la fianza más grande por este tipo de delitos. Pero al ser una figura pública y al tener más de 5 millones de feligreses adeptos a la Iglesia de la Luz del Mundo, era sumamente sencillo conseguir esta cantidad. Por lo tanto, así sería más fácil evadir la justicia. Otra evidencia, una de las más grandes del juicio y una de las más desgarradoras, fueron los testimonios de las Jane Does. El término Jane Doe es acuñado a las víctimas que quieren permanecer en el anonimato. Dentro de las Jane Does no se reveló ningún nombre, no se reveló ninguna identidad, pero sí se revelaron parentescos. Entre ellos, una de las Jane Does, la número 5, menciona tener el parentesco de tío-sobrina con Naasón Joaquín García. Y los testimonios de ella son desgarradores. Y yo me pregunto a usted qué le hice para que violara a mi hija, si lo único que hice fue trabajar para usted. Do you remember all the orgies you made me join? Do you remember how you enjoyed choking me until I threw up? Do you remember how much blood there was? And how you kept going even more savagely? Do you remember telling me you wouldn't stop until I stopped screaming? I was raped and abused day after day, every single day for years. And when I wasn't servicing my Lord and Master sexually, then I was a servant. La caída del apóstol llega el día que se dictamina la sentencia de 16 años y 8 meses. Quiero destacar que al momento de su detención y durante el proceso jurídico que enfrentaba, los cargos en su contra sumaban aproximadamente de 21 a 24. Aquí solamente se declaró culpable por 3, los cuales son actos lascivos contra una niña, copulación oral forzada en agravio de una segunda víctima, copulación oral forzada de un adolescente, una menor de 18 años cuya identidad no fue revelada. La Luz del Mundo, un hombre que ha tenido una difusión mediática tremenda. Y no solamente por sus nexos con gobernación, o por el linaje manchado de los Joaquín por los escándalos sexuales, o por sus costumbres eclesiásticas tan severas. La colonia de la hermosa provincia se jacta de tener personas con ingresos económicos estables. Pero ¿qué pasa en las regiones donde las condiciones de vida son totalmente infrahumanas, en donde la pobreza es el ambiente diario?
¿Qué pasa con aquellos casos en donde no se les da la mayor difusión? El 27 de mayo de 2016, en una de las zonas de Acapulco, se documentó un usuario desconocido a través de la grabación de un video a un canadiense de 68 años llamado Walter Zook, quien fue sorprendido besando a 2 niñas de 3 años en la boca. Posteriormente, nuestro usuario desconocido documenta la actitud de Walter Zook, una actitud completamente infantil y hasta cierto punto jartible. Aquí tenemos las imágenes. De este gringo lo encontré besando a estas 2 niñas, ¿sí? A estas 2 niñas, ¿sí? Estoy haciendo el reporte. ¿Está confesando el señor? Sí, está confesando el señor que es algo normal, que son sus amigas, ¿sí? Sí, es normal. ¿Por qué la besas en la boca? Porque ellos gustan, yo gusto a ellos. Mismo, somos mis bambinas. ¿Sí? Yo acepto a ellos por mis bambinas. ¿Sí? Te encontramos con mi familia viendo cómo besabas y toqueteabas a estas niñas. Es mejor. ¿Sí? Sí, estas son sus amigas. Mire. Walter Zook sí fue procesado de cierta manera con un auto de formal prisión en el Cerezo de Acapulco. Pero cabe destacar que en esos años la pedofilia no era considerada como un delito grave en Acapulco, por lo que fácilmente salió de la cárcel, otorgándole una pena ridícula, una multa de 50,000 pesos para su pronta liberación. Walter Zook revela que él no estaba haciendo ningún acto en contra de las menores ni las estaba forzando, sino que los padres lo permitían y a cambio de esto él les daba dinero. El licenciado Adrián Soria Cortés, quien me brindó la información en modo de entrevista, nos cuenta algunos de los procesos, de los modus operandi, de los costos, las penas y sobre todo los conceptos que tal vez como víctima o como persona común no conocemos. Aquí tenemos los audios. Si yo como ciudadano sé de algún menor, niño o niña, que está siendo abusado o explotado y yo conozco o tengo la noción de quién podría ser su presunto agresor, como ciudadano, ¿qué me respalda? Mira, vuelvo aquí al mismo punto. En general de todos los delitos tenemos la mala concepción de que solamente la policía puede actuar, ¿no?, en contra de algún acto de delito. Sin embargo, en la ley manifiesta y nos expresa que cualquier persona, sea o no sea policía, es, vamos a llamarlo testigo presencial de un delito. Él puede hacer una denuncia o puede detener incluso a una persona, solicitando el apoyo de la policía para que lleguen a detener y a hacerle una detención formal. Por ejemplo, ¿cuál es el costo monetario, económico, al llevar ese tipo de casos? Como víctima, el Estado tiene la obligación de proporcionarte un abogado de oficio. Ningún juicio debe de generar algún costo o algún gasto. Le genera cuando contratas un abogado particular, y el abogado particular pues, te puede cobrar lo que él considere por sus servicios. Pero por ser víctima y llevar el juicio no debe de generarte ningún costo. ¿Me podrías por favor decir sobre las penas y las agravantes de este delito si es que llegara a haber? Las penas por este delito son muy cortas, muy bajas. Estamos hablando más o menos que una pena va de 8 a 12 años de prisión. Uno de los modus operandi más recurrentes es la captación de personas a través de medios de comunicación masiva o de redes sociales, principalmente Facebook o WhatsApp, cadenas de WhatsApp. En este caso, Gobernación ha hecho una serie de medidas de las cuales destacan: asegurarse quién es el que está al otro lado de la pantalla. Cuando compartas algo, nunca muestres datos que te identifiquen, lugares, direcciones, etc. Y no compartir al público en general fotos o videos de niños. Si bien a primera instancia podemos corroborar que estas medidas sí están bien establecidas, son claras, son coherentes y son fáciles de digerir. Sin desdeñar el trabajo de Gobernación, sinceramente nadie lo podemos cumplir, ya que al momento de tomar una foto, por la euforia, por el momento que estamos viviendo o simplemente porque queremos tomar una foto, va a ser imposible ocultar estos datos.
Con la ayuda del abogado Soria Cortés, hemos creado una lista de medidas preventivas con 2 enfoques. Número 1 en el enfoque civil y número 2 en el enfoque familiar, para saber cómo actuar si somos víctimas o si conocemos a alguien o incluso como padres de familia, cómo podemos actuar ante este delito. Las cuales destacan lo siguiente: fomentar la educación desde casa hacia los niños, que es esto desde un enfoque totalmente educativo, sin ningún morbo, mostrarles esta parte de establecer los límites, además de enseñarles y hablarles sobre las partes de su cuerpo, el nombre que tienen, no poner sobrenombres a las partes del cuerpo y sobre todo mostrar y actuar con una conducta de interés por las actividades del niño que realiza en la escuela. Sabemos que uno de los principales lugares en donde se dan los casos de abuso infantil es en las escuelas. Por lo tanto, es importante estar inmiscuidos en las actividades que realizan los niños, como los trabajos, los juegos, sus compañeros o la actitud de los docentes. Además, ir recopilando también las medidas de gobernación, que en este caso incluimos las que consideramos son particularmente puntuales: no abrir invitaciones o links extraños de aplicaciones móviles si no se tiene la seguridad de quien las envía. Además de borrar datos de navegación, cambiar con frecuencia las contraseñas de redes sociales o de cualquier cuenta que tengamos, y si el menor cuenta con acceso a internet, el dispositivo móvil tiene que estar bajo la supervisión de un adulto. Yo sé que a veces puede ser un poco tedioso o incluso difícil, pero existen aplicaciones como los controles parentales que nos ayudan precisamente a controlar el contenido que están viendo los niños o de lo que están viendo en internet. Y concluimos con las líneas de ayuda y las asociaciones sin fines de lucro. Como mencioné al principio, desafortunadamente en México no existen tantas asociaciones u organizaciones para la lucha y el combate contra la trata de infantes. Sin embargo, el abogado Soria me pudo proporcionar algunos teléfonos y algunas instituciones totalmente gratis y sin algún fin de lucro. Las líneas telefónicas son las siguientes: emergencias el 911, la denuncia anónima el 089 y la línea y chat nacional contra la trata de personas el número 855-33-000. Y las asociaciones sin fines de lucro son las asociaciones de Sin Trata, Consejo Ciudadano en México y la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad, o ANTUS. Con estos datos me despido. Mi nombre es Carolina Barragán López. Les agradezco mucho su asistencia y su atención a esta conferencia, invitándolos y haciendo un llamado a la conciencia por nuestros hijos, por las personas y por las víctimas de las cuales no conocemos su nombre, las cuales no se les ha dado justicia y a las cuales sus casos han quedado completamente impunes. Agradezco también este espacio y agradezco a mis profesoras, quienes me ayudaron en la investigación y sobre todo a la construcción de esta conferencia. Les agradezco mucho su tiempo. En el caso de México, ¿cuál es el panorama? Porque, por ejemplo, los datos nos arrojan que somos el tercer lugar en mayor concurrencia en este delito, no solo obviamente en los abusos, sino también en la producción y consumo de pornografía, ¿no? Seguido de Tailandia y de Camboya. ¿Cómo es el panorama de México en esta situación? La trata de menores viene relacionado con índices altos de pobreza que hay en nuestro país, y desafortunadamente ese tipo de sociedad es la que está más vulnerable para tanto menores como señoritas. Son muy susceptibles a la trata sexual de ellos. No sé si recuerdas, sonó mucho una noticia me parece que era un diputado que llevaba a niños menores de edad, a abusar de ellos, haciendo uso de su cargo público. Entonces, en ese caso son las agravantes que se encuentran en los delitos. Okay.